Los líquenes Sí. son el alimento de la mariposa o por qué se hace mención. No, no necesariamente, pero fíjate que por ahí un tronco sin líquenes, o sea, la mariposa, estando sobre los líquenes, se camufla mucho, pasa muy desapercibida. Profe, Es lo que hace al ambiente, ¿sí? Sí, sí. ahí ¿Qué volvimos. pasa, Gonzalo? Se escucha bajo. Ahí volvimos. Estábamos en la reunión. Ya volvimos. Eso es lo que quería avisar. Por ahí hay que silenciarlo, quizás. Sí, igual ahora abran los micrófonos Sí. porque Los que van a hablar son ellos. exacto. Los hicimos volver a propósito, Santiago, Los para hicimos que... volver a propósito para. Sí, que sí, se sí, hayan no, pero pasado. digo, que si estén activados los micrófonos si quieren hablar con nosotros. No, si es una charla privada. No, claro, Bueno. no se pongan a comentar el partido de vóley de la selección a la hora. Me dijo la chica. Lo que pasa es que mi teléfono anda para el culo. Lili, Aprendiendo Argentina. Lili, Le mandé un mensaje al flaco. Lili. No es nada grave. Y silenciar. Ahí. Está silenciada. Bueno, cuéntenos ustedes la pregunta, ya no voy a volver a leer el enunciado, pero sí lo que decía la pregunta. ¿Cómo podría explicar en términos de selección natural el aumento de la frecuencia del mutante melánico de Viston betularia en las zonas industriales cercanas a Manchester y Liverpool y la consiguiente disminución de la variedad original clara en dicha mariposa? ¿Puedo leer una respuesta que armamos con mi grupo? Sí, por supuesto. Voy a Obvio, poner la obvio. presentación para tener de fondo la figurita nada más, pero dale. Ok. Pusimos, la mariposa blanca se camuflaba en líquenes y abedules, logrando escapar de sus depredadores. Pero la industrialización, debido a la contaminación, causó la muerte de los líquenes y que las cortezas de los abedules se ennegrecieran. Todo esto generó que el color blanco de la mariposa se volviera un obstáculo para su supervivencia, ya que no se podía camuflar. La mariposa tuvo que adaptarse al nuevo ambiente, cambiando de forma paulatina su color blanco a negro. Este nuevo carácter adquirido fue heredado por su descendencia. Esa explicación está bárbara, ¿según qué autor? ¿Según Darwin o según Lamarck? Darwin se fue adaptando al ambiente de forma paulatina. Pero eso, sobre todo si lees los últimos dos renglones, es Lamarck. Estamos hablando de, 100%. claro, lo de carácter adquirido. ¿Sí? Claro, fíjate que hablaron de caracteres adquiridos, que eso es lo que nombraba Lamarck, y que las mariposas se adaptan a. En realidad, tendremos que poner que el ambiente seleccionó a la mariposa negra que fue apareciendo debido a los cambios que hay en el ambiente. No, algo al así. revés. Me gustaría escuchar otras respuestas para después, para no Yo como fui más decir por la el lado respuesta de correcta, que sino que escuchar un poco lo que escribieron. Yo fui más por el lado de que la mariposa evoluciona buscando el medio más aceptable, como por ejemplo el ir cambiando los pigmentos para poder esconderse mejor sobre los árboles. No sé si va así. ¿Alguien más? Yo lo Yo diría relacioné, más por selección natural. mi grupo lo relacionó por el ambiente limitado y que no era estable. Entonces O sea vos que ya habías está. dicho previamente que las mariposas negras estaban, pero los pájaros nada más las comían, por eso sobrevivían las otras que eran más grises. Entonces las negras se empezaron a reproducir más porque todo el ambiente cambió a ser más negro y las blancas las empezaron a comer. No logro comunicar. A eso me gustó un montón. Si quieren, porque esto ya como está mucho mejor explicado según Darwin, ¿no? Según la selección natural. Uno, por defecto, digamos, es muy fácil explicar las cosas de manera lamarquiana, entonces hay que esforzarse bastante para no
para evitar el uso de adaptarse, o sea, que la mariposa fue cambiando, fue adaptándose, ¿sí? Porque en realidad, como recién bien explicó Ana Paula, ¿cómo se puede explicar esto? De vuelta, recuerden que inicialmente había mariposas blancas y muy poquitas mariposas negras, ¿sí? Pero partimos de que ya existían algunas mariposas, aparecieron en el ambiente algunas mariposas negras. Si yo soy un ave y estoy buscando alimento así volando y mirando los árboles de los abedules, ¿a quién encuentro primero? ¿A una mariposa blanca o a una mariposa negra? Sobre el fondo blanco. A la la negra. A la negra, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las que tengan mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse? Hablando, profe. Las blancas. Las blancas. Entonces así uno puede explicar por qué de la población de mariposas, la gran mayoría es blanca, porque tiene una mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Sí? Ahora bien, llegó la industrialización, se produjo ese cambio en el color de los árboles, que lo que proveen es el medio, ¿sí? Es el ambiente que cambia. Entonces, ahora, en este nuevo ambiente, si yo soy mariposa, a ver si puedo hacer algo de esto, no. Bueno, estaba viendo si podía tapar de alguna manera esto. Me quedo con esta segunda situación, la situación B. Si yo soy misma situación, yo soy un ave, estoy buscando alimento, ¿a quién me como antes? ¿A quién encuentro más fácil? ¿A la mariposa blanca o a la mariposa negra sobre fondo negro? Blanca. A las blancas. Me como más fácil, o sea, encuentro más fácil a la blanca, me comeré a las mariposas blancas porque me requieren a mí como ave menos esfuerzo para buscar alimento, para alimentarme. Entonces, en esta nueva situación, ¿cuáles son las mariposas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse? Las negras. Las negras. Entonces, en el ambiente va a haber una mucho mayor proporción de mariposas negras que de mariposas blancas en este nuevo ambiente. Ahora bien, en todo este relato, ¿hubo algo de voluntad en la mariposa de cambio de color? No. Fíjense que en ningún momento, la mariposa se adaptó fue cambiando, fue adquiriendo otro color. Claro. No. La mariposa no lo puede Un elegir. camaleón, digamos. El camaleón Bueno, sí se adapta al fondo, ponele. Claro, pero de vuelta, esa aparición de esa característica de adquirir esa posibilidad, también fue algo que si uno lo quisiera explicar en función de la selección natural, aquel animal que tenía la capacidad de camuflarse voluntariamente era más fácilmente, o sea, tenía mayor probabilidad de sobrevivir que aquel que no lo tenía. Entonces se fue seleccionando esa característica de poder cambiar de color, ¿sí? Pero que se dio únicamente en el camaleón. ¿Sí? Sí. Hay cosas que uno no puede cambiar. ¿Sí? Si yo tengo, no sé, tengo la piel, si soy medio blanca rosada y quiero tener la piel oscura, sí, bueno, me pongo al sol, me puedo broncear un poco, pero nunca voy a tener la piel oscura de verdad. ¿Sí? Y por más que yo diga, no, pero para el ambiente sería buenísimo que yo tuviera la piel súper oscura porque trabajo todo el día al aire libre, me quemo un montón y la gente que tiene la piel más oscura es menos susceptible al sol, entonces yo quiero que mis hijos tengan la piel más negra. Y por más que yo quiera eso, si tengo hijos con alguien de piel blanca, mis hijos van a tener piel blanca, no van a tener piel negra. ¿Sí? Por más que yo lo quiera, y lo quiera fervientemente. No funciona así. En el caso de las mariposas, por más que el ambiente haya cambiado, la mariposa que nació blanca, si se reproduce con una mariposa de color blanco, va a tener descendencia blanca.
y van a ser todos más susceptibles de ser comidos. No tienen la posibilidad de ir cambiando su color, ¿sí? Por eso es muy fácil decir, bueno, se adaptó y fue cambiando su color pero eso es la marca, ¿sí? La forma correcta de explicarlo es siempre pensando en cómo es el ambiente y teniendo en cuenta que la especie o el individuo no puede cambiar a voluntad. ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna duda con esto? ¿Puedo hacer un comentario? No sé si lo vas a abordar en cuanto a cómo expresamos las cosas. Porque uno frecuentemente en el habla diaria dice, bueno, yo evolucioné, yo cambié, como sentido esto de cambio en un sentido u otro. Ay, alguien en sala de espera. Pero cuando hablamos de evolución es muy fácil confundirse o al menos expresarlo de una manera que es errónea en la teoría. No sé si eso lo vas a comentar vos o... Sí, esto es que decía al principio, es re fácil. Uno por naturaleza y todo el tiempo habla de manera lamarckiana. Es re fácil, es el camino más corto. Explicar todo desde el punto de vista de la selección natural y de lo que sería correcto, es un camino más largo y más engorroso, y uno de vuelta, en la vida cotidiana, habla de la manera lamarckiana. Pero lo que sí es importante es que ustedes sean conscientes de eso. De hecho, nosotros muchas veces hablamos, incluso en la asignatura, de manera lamarckiana, pero sabiendo que si uno lo está hablando en términos de selección natural, eso está mal. O sea, está mal a los ojos de hoy. Cuando lo postuló Lamarck, estaba bárbaro, ¿sí? Pero como la ciencia va cambiando y las explicaciones van cambiando, sabemos que eso no es la forma en que opera la naturaleza, que funciona la naturaleza. ¿Sí? Sí. Aparte no es algo accidental, o sea, no es que porque, bueno, uno no entiende de qué va esto, de los mecanismos que están operando, sino que, digamos, hasta los medios, hasta la forma en que nos llega muchas veces la información al respecto de estos temas también mete mucho ruido. Hace unos meses, no sé si se acuerdan, salió una nota y lo replicaron en todos los portales de noticias, en los diarios en el año, creo que 3000, cómo iban a ser los seres humanos. Sí. ¿Alguno vio esa nota? O sea, Yo me acuerdo que alguna vez leí que íbamos a ir cambiando de color porque el sol estaba siendo muy fuerte, entonces íbamos a terminar siendo todos de piel morena, oscura, para poder soportar estos calores o estos rayos, pero fue hace un montón y no sé qué veracidad tenía. Bueno, a ver, sí, pero podemos pensar. Sí. Se puede explicar de forma darwiniana. Claro. ¿Podría ser sí, así? ¿No podría ser así? Sí, no, obviamente. Pensémoslo. Sí, no, como dice Vero. Y que puede ser que quede la especie de piel más oscura, ¿o no? ¿Qué tendría que pasar para eso? Y tendrían que ir muriendo las personas con piel clara, o sea, por radiación solar, y que los que queden tengan descendencia, y esa descendencia tendría el mismo color de piel que los padres, ponele. Claro, primero, Claro. en la cultura que tenemos nosotros, primero no tendrían que existir los protectores solares, básicamente. Porque cuando nos ponemos protector solar lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Protegernos de la radiación más dañina. Entonces lo primero que tendría que pasar es eso. Segundo, y no tendríamos que tener una serie de cuidados, por ejemplo, que a los niños pequeños se los evita de exponer al sol y demás. Segundo, y como para que ese proceso también sea más rápido, las personas de piel muy blanca tendrían que morirse en su etapa de niñez, o sea, prereproductivamente, porque si se reproducen, ya estarían contribuyendo, o si tendrían que reproducirse menos que las personas que tienen la piel más oscura. Pero empieza como, lo veo un poco difícil por esto, porque nosotros como humanos también fuimos generando otros recursos
para contrarrestar eso, ¿sí? Es vuelta, si yo dejo de usar protector solar, y sí, es más probable que tenga cáncer de piel, pero me tendría que morir de cáncer de piel antes de tener hijos, o habiendo tenido un hijo, ¿sí? Y que Yo además, creo que si tengo hijos, si tengo hijos con alguien de piel muy oscura, mis hijos ya van a ser morenos, claro. ¿sí? Menos mal que Yo creo que fue algo extremo, de decir, tendría que haber sido, por ejemplo, la llegada de los rayos extremos que te maten en Claro. primeras Sí, etapas. y los tiempos también. O sea, tiempos, cuando hablamos de tal cual. tiempos evolutivos, no son por ahí las escalas temporales que nosotros estamos acostumbrados a manejar más intuitivamente. Y un Exacto. comentario acá de Brian, que Perdón. dice, bueno, que se sabe que la altura promedio de las personas es mayor ahora que en la edad media. Eso no está relacionado necesariamente con aspectos evolutivos. Eso tiene que ver más con la alimentación, sobre todo en la primera infancia. De hecho, hay información reciente, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se notó un cambio, pero muy grande, significativo, entre los niños que fueron criados en el territorio japonés en la posguerra, que los que fueron adoptados en países que bueno, tomaron como políticas de asistencia a la niñez, y había diferencias significativas en altura entre los niños que habían sido mal alimentados durante la posguerra con los otros, que sí habían recibido una alimentación completa. Y eso se nota en la actualidad. De hecho, un ejemplo más reciente, en Bolivia, a partir de la presidencia de Evo Morales, que en realidad no es por la presidencia en sí, sino por las políticas de seguridad alimentaria que se tomaron en Bolivia, también hubo cambios en la altura promedio de los bolivianos. Es un dato interesante porque eso no está relacionado con aspectos evolutivos, pero sí hay una diferencia en la población. Claro, por ahí acá, como verán, es un tema que también es disparador para hablar de un montón de cosas, y por ahí para entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Un individuo, además de la carga genética que tiene, que le va a conferir determinadas características, no está aislado del entorno. Entonces, muchas veces, qué características se desarrollan completamente y cuáles por algún motivo no, a veces sí están influenciadas por el ambiente. Por ejemplo, una persona puede tener padres que miden 2 metros cada uno y que son hiperinteligentes, pero sí estuvo desnutrido desde que nació hasta los 5, 6 años o 10 años, probablemente ni sea demasiado inteligente porque le faltó, o sea, no pudo desarrollar toda su capacidad intelectual, ni sea demasiado alto porque su crecimiento estuvo limitado por la falta de alimentos, ¿sí? Por eso también se insiste mucho, sobre todo esto en poblaciones humanas, ¿no? Y lo que decía tanto Vero, de dar seguridad alimentaria a las primeras infancias, de que el alimento que llega a los niños sea en cantidad y en calidad, para que eso no repercuta a futuro, ¿sí? Si yo desnutro a alguien de bebé, bueno, eso va a tener consecuencias físicas, pero eso ya es parte del ambiente, porque los genes no pueden, o sea, la parte genética... No cambia. No, eso no va a cambiar, pero el ambiente sí puede incidir sobre la expresión génica. ¿Sí? Tal cual. Esto es lo que yo quería decir, que en realidad esto de que al mejorar la alimentación haya personas que tengan mayor altura, no es un cambio evolutivo. Claro. ¿No? Digo, con esto del comentario de Vero, en realidad no pasó ni siquiera una generación. Es una fuente de datos breve, y lo importante es esto que marcaste vos, Laura. En realidad, al vos tener una buena dieta en términos de vitaminas, nutrientes, bien completita, lo que se logra es que se pueda expresar la capacidad que tiene el individuo, pero que ya la tiene. ¿Eh? Así que, ojo. Es un cambio momentáneo, digamos, no es algo no es momentáneo. En realidad si vos estás bien alimentado, seguramente vas a poder desarrollar una buena capacidad física o podrías ser un buen deportista, no tendrías problemas de calcificación, tal vez no tendrías problemas en la dentadura de caries, no tendrías problemas en los huesos, pero eso está dado, y esto que decía Laura, el que vos puedas tener un mejor desarrollo intelectual,
porque en realidad estás bien nutrido. ¿Sí? Por eso es que vos que sos mamá te deben haber dicho, el primer día de vida de un niño es importante, la primera semana es importante, el primer mes es importante, el primer año es importante porque es cuando va desarrollando sus capacidades. La nutrición es importante. Digo, la hambruna en un niño no siempre se puede recuperar. Pero que no pudo tener de bebé, en serio, el tema de los minerales, el tema de las vitaminas, hace que después no pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Esto que decía Laura, uno podría suponer que de dos padres muy inteligentes, su hijo también podría hacerlo, pero si está sometido a un ambiente donde su nutrición es muy pobre, es altamente probable que no pueda desarrollar esas capacidades, que las tiene, pero no las puede expresar. Porque pero, hay por ejemplo, con la altura, que vos decís que con una buena alimentación, te digo que es momentáneo, porque no lo puede descender a eso. O sea, las capacidades genéticas están, pero no es que... Claro, pero para ese individuo... Claro, pero para ese individuo, ¿sí? Probablemente una persona que, pongo el ejemplo, ¿no? Tiene padre y madre que los dos miden 2 metros. Estuvo desnutrido y no creció más de 1,60 m. Supongamos porque estuvo desnutrido durante muchos años de su infancia, que era el momento en el que se producía el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Probablemente si esa persona tiene hijos con una persona de mucha altura, y ese hijo está bien alimentado, sí se pueda desarrollar toda esa información genética, que en esa persona que estuvo mal alimentada, la información genética estaba, lo que incidió ahí fue el ambiente, ¿sí? Claro. Ahora, lo que no puede pasar es que una persona que nace de dos padres que son muy bajitos, ¿sí? Lo vamos a alimentar bien, así crece 2 metros. Así está, o sea, ahí en ese caso, la alimentación es súper importante porque va a poder desarrollarse todo lo posible, pero los genes que tiene, o sea, la información genética que tiene, es la información genética que tiene. Y si su información genética está determinando que va a medir no más de 1,60 m, y por más que esté bien alimentado, no va a medir 2 metros, y porque desee medir 2 metros, no va a medir 2 metros, ¿sí? No hay danonino que alcance, digamos. No hay alimentación y ambiente saludable que alcance para que sea más alto, ¿sí? La información genética es la que provee el marco, ¿sí? O tiene la información de base, pero el ambiente también influye. Iba a dar un ejemplo agronómico. Ejemplo, un cultivo de maíz, quizás su rendimiento potencial puede ser de 20.000 kilos en la hectárea, pero bueno, si no le llueve y no lo fertilizás, probablemente te rinda la mitad o menos. Está bien. El ambiente delimita o limita las capacidades también. La expresión del potencial. Claro. Influye sobre el desarrollo del organismo, el ambiente. ¿Sí? Sí. Después hay un comentario de Fátima que dice, bueno, los leones blancos pueden ser un ejemplo, no solo en el ambiente, porque no se pueden camuflar, y que está relacionado con el nivel genético. Bien, bueno, eso es el nivel genético. Porque... responde. Dale. Igual ahora vamos a ver algo de teoría de mutaciones y demás. Digo sí, ¿no? Porque sí, puede ser, o sea, hay individuos que resaltan mucho, en el caso de los predadores, bueno, necesitan tratar de que sus presas no los vean, entonces sí, eso puede influir en que esos individuos en particular no puedan llegar a transmitir su pool genético, sus genes, ¿no? al pool de la población. Pero muchas veces pasa que, esto ustedes no tienen por qué saberlo, es más de genética, que, bueno, un ingeniero de alimentos no necesariamente tiene que saberlo, pero se los comento muy general, que a veces hay genes que están dando vuelta en la población, pero que no siempre se expresan, y que se expresan solo en algunos casos, cuando por ahí se da en 2 individuos que justo tienen ese gen, que se llama recesivo, cuando está presente pero no se expresa. Entonces, por ahí, digamos, esos genes están en la población, pero no siempre llegan a evidenciarse, a mostrarse
en el fenotipo, digamos, en los rasgos físicos de los animales. Entonces sí, cada tanto puede haber, eso pasa hasta en las especies domésticas, por ejemplo la raza pastor alemán, por más que sean puros de pedigree, en ciertas camadas aparece un ovejero alemán blanco, no es albino, es blanco, tiene pelo blanco solamente. Y de hecho eso ha llevado a que se genere una raza independiente, reconocida, y antes esos perros no se reproducían porque no tenían las características físicas, esas fenotípicas, de la raza. Pero está presente, se expresa cada tanto en la población, y según el ambiente, bueno, si es una especie doméstica silvestre, según las presiones a las que esté sometida, puede llegar a reproducirse o no. Pero ya les digo, es un poco más complicado eso. No necesariamente es un problema, de hecho. También. Y por ahí, si esto que si se puede camuflar poco, eso explicaría, y que tenga menor probabilidad de sobrevivir por esto, porque es más visible, eso explicaría por qué es poco frecuente, ¿sí? Lo mismo que las mariposas. No es que en el primer caso, fíjense que no era que no existían las mariposas, había, negras, perdón, había algunas negras, algunas sobrevivían, pero no eran la mayoría se moría, ¿sí? Porque eran comidas por su depredador. La mayoría eran blancas porque eran las que más sobrevivían, pero las negras, alguna lograba escaparse o lograba no ser comida por las aves y lograba reproducirse y dejar descendencia. Eran las menos. En el caso de los leones, lo mismo, por ahí aparece algún león blanco que logra sobrevivir y logra reproducirse. No van a ser los más. Por eso es que cuando uno mira la población completa, suelen representar un porcentaje muy bajo de la población. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó más o menos claro esto de cómo sería como la forma correcta de explicar las cosas desde el punto de vista darwiniano? Igual es para poner en práctica hasta que uno se pone un poco más ducho. Creo que sí. Bueno. Lau, perdón, ahí te interrumpo. Les voy a compartir un enlace por el... Ahí te silenciaste, Moni. Ahí está. Que les compartí un enlace por el chat donde hay un jueguito de la mariposa. O sea, en este caso he visto en Betularia, y lo que tienen que hacer es en dos ambientes, uno contaminado, o sea, en un bosque contaminado y en uno sin contaminar, cómo sería la caza por el pájaro. En este caso ustedes serían los pájaros, o sea, las aves que depredan a las mariposas. Entonces pueden jugar y ver cómo va cambiando la proporción de la población, o sea, los individuos blancos con respecto a los negros en los bosques contaminados y no contaminados, para ver cómo actúa la selección natural. O sea, en este caso el seleccionador, digamos, serían las aves de estos organismos, que en los ambientes que no están contaminados, bueno, prevalecen las mariposas más claras, mientras que en los ambientes contaminados prevalecen las mariposas más oscuras. Eso como para que se entretengan. Es una linda experiencia y como para tratar de terminar de comprender cómo actúa la selección natural. Eso nada más quería aportar. Buenísimo, gracias, Moni. No. Bueno, seguimos entonces. Que nos queda un pedacito de clase teórica. Entonces, como algo ya les estuve comentando, Darwin, si bien él hablaba de la variabilidad, él no podía, cuando le preguntaban cómo se generaba esa variabilidad, él no podía responderlo, ¿sí? Él sabía que había variabilidad, pero no podía explicar cómo se generaba esa variabilidad. Y esto era porque en ese momento no se tenía noción de los conceptos de genética y de herencia, ¿sí? Que fíjense que nosotros terminamos hablando un montón de genética y herencia recién. Pero en 1901 se difundió el trabajo de Gregor Mendel. Mendel ya se había muerto para ese entonces, pero su trabajo había quedado guardado, no se había difundido. En 1901 se difundió todo ese trabajo que había hecho Gregor Mendel, que era un monje que trabajó con unas arvejillas de jardín, con unas flores,
Y, o sea, son unas plantas que tienen flores, y que su trabajo entonces versaba sobre la herencia de los caracteres. Él estudió cómo se heredaban los caracteres, ¿sí? Y esto abrió la puerta para terminar de entender o entender completamente el proceso de selección natural. La teoría sintética de la evolución, o teoría neodarwiniana, surge en 1940 e integra ideas tanto darwinistas como genetistas, ¿sí? Esta teoría toma las ideas de Darwin, pero además incorpora esta explicación del origen de la variabilidad. Lo que dice la teoría sintética de la evolución es que para que la evolución sea posible deben existir tres cosas. Por un lado, tiene que existir la variabilidad genética. Es decir, que dentro de una población, ¿sí?, tiene que haber una amplia gama de genes para una misma característica, ¿sí? Dentro de esa identidad genética que tiene una población, tiene que haber una amplia gama de genes. ¿Qué es esto de la amplia gama de genes? Por ejemplo, se sabe que en el ser humano el color de ojos está determinado por un solo gen, ¿sí? Pero que sea, o sea, quiere decir que de todo el ADN hay un pedacito que es el que determina el color de ojos. Pero bien, hay una sola, hay un solo tipo de información, para ese renglón que en el ADN donde dice el color de ojos. ¿Hay una sola opción? No. En el renglón donde dice color de ojos puede decir negro, marrón muy oscuro, marrón un poquito más clarito. O sea, hay un montón de variedades de colores así amarronados, un montón de colores verdes, un montón de colores celestes. Hay una amplísima gama de posibilidades, ¿sí? A eso nos referimos con esto de variabilidad genética. Para una misma característica hay un montón de opciones, y en una persona, por si no lo sabían, uno tiene dos copias, ¿no?, de toda la información genética. Uno puede tener dos copias solamente, pero si agarramos a toda la población, tenemos una cantidad pero enorme de posibilidades donde dice color de ojos dentro de los genes, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿O confunde un poco? No, yo lo entendí bien, yo ya lo conocía. Buenísimo. Entonces, a eso nos referimos con variabilidad genética. Por otro lado, tiene que haber mutaciones al azar. Las mutaciones son los cambios que se producen en el material genético, ¿sí? Como ustedes saben, o por ahí no, pero el material genético, en general, cuando cuando un individuo tiene descendientes, le pasa una copia exacta de la información genética, ¿sí? De la información genética de su parte. Bien, la cuestión es que, en general, cada vez que se replica la información genética, esa réplica es exacta, es una fotocopia. Una fotocopia exacta. Pero, cuando se produce algún cambio, ¿sí?, en esa fotocopia, a veces se producen errores, y ese cambio se llama mutación, ¿sí? Ese cambio en el ADN se llama mutación. Y esas mutaciones, y esto es una cosa que es importantísima, esas mutaciones son siempre azarosas, ¿sí? Cuando se produce una mutación, no hay forma de saber a priori dónde se va a producir esa mutación, ¿sí? Las mutaciones son cambios en la información genética que se producen absolutamente al azar. Y además existen otros mecanismos, que son las recombinaciones, que se producen en la etapa de generación de gametas, ¿sí? Las gametas son las células reproductivas. Entonces, en el momento de generación de las gametas, como les dije, uno tiene, los seres humanos somos diploides, tenemos dos copias de la información genética, y cuando se produce la gameta, estas dos copias se separan, ¿sí? Y una va a una célula, a una gameta, esta va a parar a otra gameta.
Lo que puede pasar a veces es que se crucen y un pedacito de este va para allá y el mismo pedacito va para el otro lado. Entonces se empieza a mezclar un poco más, se empiezan a producir, estas son las recombinaciones de la información genética. No tienen que saber el mecanismo, sí, la idea es que sepan que es un mecanismo más a través del cual se genera variabilidad, ¿sí? No es lo mismo que una mutación, pero sí hace que se mezcle un poco más, es como un batido un poco más fuerte de la información genética. Entonces eso aumenta la variabilidad, da más posibilidades de organismos diferentes. Entonces, esta parte, esto de las mutaciones, Darwin no lo sabía. Las mutaciones generan variabilidad, generan nueva información genética. Entonces, estos son los mecanismos a través de los cuales se genera nueva información genética, ¿sí? A través de las mutaciones. Y por último, lo que tiene que haber es la selección natural. Y que la selección natural, como algo ya dijo Vero, opera sobre los fenotipos, ¿sí? ¿Qué es un fenotipo? Así con F. Es la información genética que se expresa, ¿sí? Entonces opera sobre los fenotipos de los organismos. ¿Qué es esto de la información genética que se expresa? Y vuelvo al color de ojos porque es un ejemplo muy fácil de entender. Puede ser, muchas veces en una familia hay padre y madre, supongamos que uno tiene un abuelo que tiene, un padre que tiene ojos oscuros y una madre que tiene ojos claros. Tienen un hijo y el hijo tiene ojos oscuros, ¿sí? Que sacó los ojos del padre, que es la típica expresión. Lo que se sabe a través de las reglas, de las leyes de la herencia, sobre lo que escribió Mendel, es que cuando en una persona hay en el renglón, o sea, de estas dos posibilidades, cuando en un renglón de un lugar dice que los ojos son, supongamos, negros, y en el otro renglón, o sea, la otra copia que tiene la persona dice que los ojos son claritos, lo que se va a expresar, lo que predomina, es el de ojos negros. Entonces la persona va a tener ojos oscuros, ojos negros. Eso quiere decir que, o sea, si bien la persona tiene un gen que dice que tiene ojos claros, lo que se expresa es el de ojos oscuros. Porque, de vuelta, son cuestiones genéticas de cómo funcionan los genes y la expresión génica. Lo que se expresa es el color más oscuro. Entonces el fenotipo será de ojos oscuros, más allá de que dentro de la información genética de la persona esté ese gen de ojos claros. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, dígalo porque es el momento de que uno puede tratar de explicarlo un poco mejor. Si no, asumo que todo el mundo entiende. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Yo cuando estaba en el colegio y había estudiado para biología, a mí me habían explicado que, por ejemplo, que el gen de la mujer es mucho más fuerte que el del hombre, por eso a veces sus hijos salen del color de la mamá, así, en vez del papá. ¿Es algo parecido? A ver, la genética es un campo que, si bien uno trata de hacer una super simplificación, hay un montón de situaciones súper especiales, ¿sí? Y hay genes que, o sea, hay un montón de situaciones, algunos, por ejemplo, los genes se expresan más dependiendo las hormonas que hayan, entonces en los hombres, si hay muchas hormonas masculinas, se expresa de una manera, en las mujeres, como no hay tantas hormonas masculinas, se expresa de manera diferente. No es tan lineal, ¿sí? En general, y la simplificación más grande es la que les acabo de decir. La idea es que no se compliquen. Si les interesa mucho la genética, pueden hacer un curso de genética o estudiar genética por su cuenta, pero la idea es que a lo único que venía esto era para que puedan entender que es un fenotipo, ¿sí? Esto que más allá que
puede haber más, o sea, la información que hay en una persona sea diferente, o en un ser vivo sea distinta, si las dos copias que hay no digan lo mismo, hay una que a veces se expresa por sobre la otra, y eso es lo que determina el fenotipo, ¿sí? Esto que dijeron que él es más fuerte, yo la verdad es que nunca lo escuché, pero no soy genetista, así que tampoco puedo, o sea, sería muy incorrecto de mi parte decirte que está bien o está mal, porque la verdad es que yo no lo había escuchado nunca, pero tampoco lo sé, ¿sí? De vuelta, por ahí habría que preguntarle a alguien que se especializa en genética, sobre todo en genética humana. Aparte, cada especie también tiene su particularidad muchas veces. Ok, sí, sí, muchas gracias. No, de nada. Era esa duda. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bien. Y para terminar, ¿cuáles son las pruebas que hay de todo el proceso evolutivo? Porque hasta ahora, o sea, todo es una teoría, pero toda esa teoría se basa en la presencia de pruebas. Una de ellas es la paleontología, cuando se compara el registro fósil hallado en diferentes estratos. Los estratos son las capas de sedimento. Lo que sí se sabe es que capas de sedimento que están más profundas son capas más antiguas, ¿sí? Igual hay formas de datar, de asignarle una fecha aproximada al sedimento. O sea, tiempo que hace que está ahí quieto, ¿no? Si uno, comparando el registro fósil, se puede ir viendo especies que han ido cambiando, por ejemplo. Entonces, a través de la paleontología se ha podido comparar el registro fósil hallado, y es una de las cosas que ha contribuido mucho a darle fortaleza a esta teoría de evolución. Por otro lado, la anatomía comparada. La anatomía comparada es una disciplina que lo que hace es comparar y distinguir órganos que son homólogos. ¿Cuáles son los órganos homólogos? Por ejemplo, o sea, son aquellos que tienen un origen embriológico común. Si uno mira, por ejemplo, la pata de un perro y bueno, si quieren podemos agarrar, es como, estando un poco más separado, pero podemos ver la pata de un perro y el brazo humano, y uno puede identificar prácticamente los mismos huesos, ¿sí? Y que embriológicamente se generan igual, tienen el mismo origen embriológico. Pero en algún momento de la historia, que tuvimos algún antepasado común muy antiguo, por ejemplo con los perros, se empezó a separar y cada uno empezó a tomar una función diferente, ¿sí? Y un funcionamiento diferente. En el caso de las estructuras análogas, son aquellas que cumplen la misma función, pero no tienen un origen embriológico similar. Por ejemplo, el ala de un murciélago y el ala de un insecto. Las dos cumplen la misma función, que son alas y les sirven para volar. Pero si uno empieza a estudiar cómo se originan, embriológicamente no tienen nada que ver. Desde el embrión uno ve que no tienen nada que ver, pero las dos cumplen la misma función. Sobre todo, viendo los órganos homólogos, se puede ir relacionando especies y viendo cuáles son más probables que tengan algún antepasado común próximo. Otro es la sistemática, la sistemática es la clasificación de los organismos. Si uno clasifica a los organismos según características más parecidas, uno puede ver que nosotros, por ejemplo, somos más parecidos. Si uno pone un chimpancé y un ser humano, es más parecido un chimpancé y un ser humano que un chimpancé y un perro, ¿sí? Entonces, ya por una cuestión de clasificación, según parecidos, es más fácil emparentar al chimpancé con el ser humano que con un perro. La biogeografía lo que estudia es cómo están distribuidos los organismos según áreas geográficas, ¿sí?
Entonces, como les expliqué con los pinzones de Darwin, lo que se vio es que todos aquellos organismos que estaban en diferentes islas, que estaban más próximas, por ahí eran más parecidos todos esos organismos entre sí, que estaban en diferentes islas, que las aves que estaban en el continente, ¿sí? Entonces, por una cuestión de la distribución geográfica, se pudo asociar mucho más a todos esos pinzones entre sí que con los organismos, con las aves más parecidas que estaban en el continente. Y por último, estudios de genética y de biología molecular, que esto es mucho más nuevo, por supuesto, pero que uno, utilizando herramientas de genética y biología molecular, puede entender y puede estudiar cómo es la variabilidad dentro de las especies y comparar la variabilidad genética y cómo es la información genética dentro de una misma especie y con otra especie que uno considera cercana y poder compararlos, y entonces así se puede empezar a encontrar relaciones evolutivas entre especies, ¿sí? Seguramente en algún momento habrán escuchado hablar que compartimos, no sé si un 99,9 o 99,5% de los genes con los chimpancés. Entonces, eso es una prueba de que estamos evolutivamente muy emparentados con los chimpancés. O sea, si nos vamos para atrás, no nos tenemos que ir tanto atrás, solamente algunos millones de años, para encontrar que teníamos un antepasado común, ¿sí? Con los chimpancés. Y fíjense que digo, solamente algunos millones de años atrás, no estoy diciendo ni 100 ni 200, algunos millones. O sea, los cambios evolutivos son muy lentos y se tienen que dar, para que se generen dos especies, una cantidad de cambios en el ADN, que como dijimos, son al azar, muy importante para que se generen dos especies diferentes. ¿Vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y queda para hacer, esto tengo que hacer yo, eso. Una actividad, creo que se las voy a dejar porque quedan solamente 10 minutos y por ahí podemos o discutirla entre todos o hablar por ahí un poquito de esto de las mutaciones al azar y demás, que es como súper importante. A ver. Sí, en estos 10 minutitos por ahí podemos discutir entre todos, porque no da tiempo para discutirlo en grupo. El punto 4, ¿lo tienen por ahí? El punto 4 de la actividad. Sí. ¿Querés que lo lea, Lau? Dale. Punto 4. Cuando se descubre un nuevo insecticida para controlar una plaga, los primeros resultados son siempre alentadores. Sin embargo, después de un cierto tiempo de empleo, debe incrementarse la cantidad de insecticida para obtener resultados positivos y, finalmente, en muchos casos el plaguicida acaba siendo inocuo para la especie causante de la plaga. En 1947 se informó sobre el primer caso conocido de resistencia a un plaguicida. Una población de mosca común, Musca domestica, se había hecho resistente al DDT. El DDT es un pesticida organoclorado que fue muy utilizado durante el siglo pasado y cuya utilización fue prohibida luego de observar que afectaba a las poblaciones de aves. Para 1966 se había contabilizado unas 180 especies resistentes y en la actualidad hay muchas más. ¿Podría explicar en términos de la teoría sintética de la evolución el proceso por el que aparece una población de insectos resistentes a un plaguicida determinado? Gracias, Fayana. Bueno, si quieren tómense así un minutito para pensarlo. Como dice Martina Beltrami, exacto, pasa exactamente lo mismo con las bacterias y los antibióticos, exacto. La cuestión es que eso es lo que se observa y el desafío es poder explicarlo en términos de la teoría sintética de la evolución. O sea, además de los conceptos de selección natural,
incorporar toda esta parte de la genética y de las mutaciones y demás. ¿Alguien que se anime a explicarlo? Con las cucarachas también pasa. Exacto. La explicación es siempre bastante similar, pero de vuelta, en este caso, fíjense que lo que vale, lo que más importa es el camino que uno toma para explicarlo. ¿Sí? Claro, porque a lo primero que se puede llegar es a decir, este tipo de mosca se adaptó se hizo resistente para aguantarse o adaptarse al ambiente. Es lo más fácil para dónde ir. Claro. Pero es como... ¿Alguien se anima? Igual, chicos, incluso aprovechen de equivocarse ahora, que no pasa nada. Obvio, obvio. Y uno en general, aparte, aprende mucho más cuando se equivoca y puede como corregir el rumbo que cuando dice, no, me quedo callado y después copio lo que dicen que está bien. No sé, ¿no habías dicho en un momento que había variabilidad de descendencia? O sea, que no todos los descendientes son iguales. Entonces, Ajá. capaz que las moscas, al estar todo el tiempo con el insecticida, no es que evolucionaron ni nada, sino como que lo pudieron haber incorporado, ¿o no?, en su ADN. No. Eso sería como también medio raro. Pero es que en sí no es posible. No. A ver, dado que quedan solamente 7 minutos de clase, voy a arrancar yo para que por lo menos encaminarse después ustedes pueden... a mí me gustó lo que escribió Brian, pero así ustedes por lo menos pueden seguir explicando esto que dijeron con la cucaracha, con las bacterias. Y dice, lo que dice Brian en el chat es que puede ser que dentro de todas las moscas haya algunas que presenten cierta resistencia, y como se reproducen en masa, sería que las menos resistentes no sobreviven y las más resistentes comienzan a reproducir generándose una población más resistente. Eso me gustó mucho. La cuestión es que, como dice el enunciado, al principio el insecticida era súper eficiente, ¿sí? La mataba al 100% de la población sobre la que se estaba aplicando. Ahora la pregunta es, ¿mataba al 100% de los individuos de la especie? ¿De toda la especie, de todos los individuos de todo el mundo? No. No. Mataba solamente a una población. Las poblaciones que no estaban siendo afectadas por el plaguicida se seguían reproduciendo, y lo que ocurrió es que en algún momento, al azar, o sea, el tema de las mutaciones no es que sean muchas, pero hay todo el tiempo una probabilidad de que ocurra una mutación. Si yo soy una mosca que soy soy sensible al insecticida, y en mí ocurre una mutación que me alarga un poquito el tamaño de las patas, ¿eso me confiere una ventaja adaptativa para cuando o sea, que aparece el azar de vuelta? Yo no tengo voluntad, pero tengo una descendencia y una de las moscas que nace tiene una pata un poquito más larga. ¿Eso le confiere una ventaja adaptativa para resistir a la aplicación del insecticida? ¿Sí o no? No No. tiene nada que ver. No, así que viene si más por aparece el una lado de los mutación... genes. Si aparece una mutación que no sirve adaptativamente, el organismo se va a morir igual que si no hubiese tenido mutación. Para que aparezca esa resistencia, tiene que haberse dado una mutación
en el lugar, o sea, y de manera azarosa, por eso es muy poco probable, pero de manera azarosa se tiene que haber dado esa mutación en un lugar que le confiera una resistencia al insecticida, ¿sí? Si apareció una sola mosca, aunque sea una sola, con esa mutación, cuando la reacción con el insecticida, y ella no tiene nada que ver esa mosca con la elección de la mutación, cuando la reacción con el insecticida quedará así como medio atontada, pero sobrevive, ¿sí? Atontado o no, pero sobrevive, y esa mosca que ahora tiene recursos infinitos, porque a todas las otras las mataron, ¿no? Tiene un montón de recursos en ese ambiente, sobrevivió, porque sobrevivió al factor de presión de selección, y ahora se puede reproducir, ¿sí? Y se reproducirá un montón, porque tiene, de vuelta, tiene un montón de recursos, así que va a poder reproducirse. En la siguiente generación, entonces, si ya apareció un organismo resistente a ese plaguicida, es muy probable que, de vuelta, como fue una mutación, cuando tenga descendencia, la descendencia también tenga esa característica de resistencia al insecticida, ¿sí? ¿Qué es lo que veo yo? ¿O qué es lo que veían en 1940 o 1950 cuando se aplicaba el DDT? Yo hasta ayer aplicaba DDT, se morían todas. Hoy aplico DDT y se me mueren la mitad. Y al año siguiente, che, este insecticida no hace nada. Y uno lamarquianamente que dice, ¡ja! Las moscas se acostumbraron al insecticida y no matan más. Decir que se acostumbraron está, de vuelta, está medio mal, porque sería explicarlo desde el punto de vista de Lamarck. Lo que sí pasó es que apareció en la información genética de estas moscas la información genética que les confiere resistencia al insecticida, ¿sí? Esa resistencia puede ser, por ejemplo, que en lugar de matar a la mosca la puede metabolizar de alguna manera y no la mata, ¿sí? Entonces, así es como van apareciendo las diferentes especies que son resistentes, ¿sí? Pero entonces, la aparición de esa resistencia es completamente azarosa, ¿sí? Que eso es como súper, súper importante que quede claro. Esta misma explicación se puede aplicar, por ejemplo, para las cucarachas, por ejemplo, para los antibióticos, ¿sí? Si yo, en el caso de una bacteria, un antibiótico es muy efectivo, hasta que de manera azarosa aparece una bacteria que es resistente a ese antibiótico. Entonces, aunque yo siga tomando el antibiótico, si tengo la bacteria que es resistente, el antibiótico no me va a hacer nada, ¿sí? Porque no va a lograr matar a las bacterias. Pero esa bacteria resistente se generó al azar y no por voluntad de la bacteria. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, es más o menos lo que viene pasando con el COVID. O sea, viene mutando azarosamente y nadie sabe cuál va a ser la próxima variante y qué contras nos va a traer a nosotros porque es al azar, justamente. Exacto. Y lo que les decía al principio con la pata, del largo de la pata de la mosca, la idea es que vean que hay un montón de mutaciones que se van produciendo y que no tienen ningún tipo de efecto sobre, o sea, como no tienen que ver con la presión de selección, por ahí pasan sin pena ni gloria. Después aparecen un montón de mutaciones que son desfavorables, por ahí también aparece una mutación que les confiere más sensibilidad al insecticida, y bueno, se van a morir más rápido, ¿sí? Digo, como son al azar, uno no sabe en qué lugar va a aparecer la mutación. Lo que sí se nos prenden las alarmas es cuando logra sortear este factor de selección que estamos aplicando nosotros.